Hola, mi nombre es Schubert Alexander Huerta Mendoza y voy a hablarles sobre los tiempos en una intersección en una viga en T. La ubicación de mi vía es, como nos damos cuenta, tipo Fabril, La Gondi, depósito de maderas perenales. En esta vía es donde pasa la vía Manta Montecristi y también a la avenida Víctor Belis Macías. Esta avenida forma una T, una intersección en T, y hicimos algunos estudios. En esta intersección hicimos algunos estudios y cálculos. Uno de ellos fue calcular una vista en planta. Para ello se necesitaban sus medidas, y como nos damos cuenta, realizamos con mediciones de cinta métrica para poder obtener estos dichos distancias. Lo más importante de esto, de la intersección de estudio, es revisar, como nos damos cuenta en los datos anteriores que se usó por medio de la cinta métrica. Calculamos tanto las aceras, los bordillos, y los datos nos dieron este corte es de 6,55 y 5,5 y 5,5 de lado a lado. La vía fue de un cálculo de 12 metros y asimismo 6,55 del otro lado. Entonces también hubieron los diferentes tipos de fases que ya vamos a hablar en el siguiente diapositiva. Las trayectorias. Para saber de las trayectorias tenemos que saber cuáles son las fases y cuál va a ser nuestra primera fase y nuestra segunda fase. Como primer fase tenemos los vehículos que van desde el norte hacia el este. Y como segunda fase tenemos los vehículos que van del sur al norte. Para saber esto tenemos que saber cuál es la distancia más larga de cada fase. Tenemos dos opciones. En la fase 1 tenemos los vehículos que van del norte al sur, es una línea recta. Pero la fase más larga sería la que van del norte al este. En ello se va a hacer un cálculo como primera longitud, y es del punto del primer punto que termina al final hasta el punto que comienza la circunferencia. En ello tenemos 7 puntos, por eso es 7 por 1.5. El 1.5 es cada cuadrito está escalado a 1.5 por 1.5. Esto se hace una suma para calcular la distancia de un cuarto de una circunferencia. Para ello se hace la fórmula de 2 por pi por 4.5. Esa es la fórmula de la circunferencia dividida entre 4, porque solo vamos a usar un cuarto de toda la circunferencia. Para ello nos da un resultado de 17.56 metros. En la longitud 2 podemos hacer la fase que gira hacia el este, pero más largo sería la fase, la trayectoria que va en línea recta hacia el sur. En ella la longitud 2 sería 11 por 1.5, que da de 16.5 metros. Ya sabiendo esas trayectorias que usamos en cada una de las fases, sabiendo las fases en las que vamos a usar, vamos a hallar las velocidades en sitio. Estas velocidades se hallaron, fueron 110 velocidades para cada una de las fases, para cada una tanto en sur como en norte, del norte al sur y del sur al norte, y nos dieron un promedio de 23,13 de norte a sur, que fue la primera fase. Como nos damos cuenta, la primera fase del norte al sur, y nos dio una velocidad de 23,13, 27,70, que es la velocidad más larga de kilómetros sobre hora. Esa fue del sur al norte, que fue la fase número 2. Ahora vamos a calcular los tiempos de todo rojo en la fase número 1. Como sabemos, en la fase número 1 tenemos G1, que nos dio como dato el ingeniero, que es de 25 segundos. G1 es el tiempo en verde del semáforo. A1 es el tiempo en amarillo del semáforo, nos dio 3 segundos. Usando las mediciones que ya se calculó en sitio de las velocidades,
Para estos cálculos se determinó un movimiento uniformemente desacelerado para la fase número 1, ya que esta fase va a ser un giro hacia el este, del norte al este. Eso sería una maniobra que va a girar unos 90 grados. Entonces lo que se va a hacer es calcular la longitud, que ya se supo por medio de las escalas que nos facilitó, de 1.50 en el sitio, y haciendo el plano. También calculamos la aceleración, que es la forma de la velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre 2 por la distancia. En ello, ya sabíamos por medio del cálculo en sitio que la velocidad que va de la fase 1, que va del sur al norte, es de 7.69, pero se va a ver una desaceleración que es de 3,8, que es la mitad, como ya se supo, porque va a ser un giro, y eso siempre va a haber una velocidad final que sería de la mitad. En ello se resta y se divide 2 por 17,56, que es la distancia. En ello da 1.26 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo esta desaceleración, ahora calculamos el T1. El T1 se calcula por medio de la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la aceleración que ya se calculó. Este resultado nos da 3,0.3 segundos. Ya, entonces indicando esto, el T1 ya indica el todo rojo en la fase número 2. Entonces, si indica esto, el T1 sería TR, el todo rojo, TR2. Y como nos dio 3.3 segundos, ya tenemos que redondearlo y trabajaríamos con 4 segundos. T1 es igual a TR2, 4 segundos. Tiempos de todo rojo en fase número 2. La longitud es de 16.6 metros. La velocidad que la vamos a hallar, bueno, que ya se halló en sitio, es de 33.57 metros, pero vamos a trabajar en metros por sobre segundo, que nos daría 9.32. Para calcular el T2 que ya se hizo, es igual, este es mucho más fácil. El T2 es igual a la L1 sobre velocidad 1. La longitud 1 ya calculamos 16.6 dividido para 9.3 metros sobre segundo, da 1,78 segundos. En esta fase, que es el fase 2, se determina el todo rojo 1. Entonces, como el T2 ya se representaría como TR1, sería igual a 1.78. Pero como redondeamos, para trabajar a lo máximo sería a los 2 segundos. Entonces T2 es igual a TR1, que es igual a 2 segundos. Entonces el tiempo no puede ser menor a lo calculado. Si nos da 1.78, lo calculamos a 2 segundos. Como último punto y más importante son los diagramas de banda en los tiempos ya calculados. Como lo previsto, en la fase número 1 nos dieron unos datos que vamos a calcularlos, que vamos a usarlos, que es el G1, que es el dato de la fase en verde, el A1 es el amarillo. Entonces lo primero que hay que hacer son estas bandas, la fase 1, que es 25 segundos en la fase del semáforo en verde. Después de ello ponemos los 3 segundos de la fase amarillo, y después de ello calculamos el todo rojo que ya se calculó, el todo rojo del TR2, que es de 4 segundos. Entonces desde allí comienza el semáforo en rojo. Ya, ahora en la fase número 2 ya comienza en rojo y terminaría a los 4 segundos del todo rojo. Desde ahí comenzarían los 40 segundos que ya nos dieron el comodato en la fase número 2, que son de 40 segundos. Y comenzando con el amarillo, que son de 3 segundos, también nos dieron ese dato. Y 2 segundos del todo rojo de la fase del TR1. Estos datos ya se calcularon. Entonces, para calcular los 45 segundos ya solo es cuestión de completarlos. Entonces, para calcular la fase 1 es igual a R1 igual a C, que es los 77 segundos, que ya es los tiempos calculados, el total del ciclo. Entonces el total del ciclo menos la A1
menos G1, que es el amarillo y el verde, las fases en verde y las fases en amarillo. 77 menos 3 menos 25 nos da 49 segundos en la fase número 1. Cuando está todo rojo, cuando está en los semáforos en rojo son de 49 segundos, y cuando en la fase número 2 va a ser de 34 segundos. Eso es todo por el cálculo. En esta conclusión de este trabajo fue muy gratificante poder determinar las diferentes situaciones que se dan entre las velocidades de las carreteras. Cuando están en mal estado, como es el caso de esta carretera, los vehículos pueden disminuir sus velocidades al ver que puede haber un bache o algo. En la carretera que va del norte hacia el sur hay un reductor de velocidad que es y esto hace que los vehículos disminuyan su velocidad grandemente. Por eso que los vehículos del norte al sur, sus velocidades fueron menores a los del sur al norte, por lo que del sur al norte no tenían ese reductor de velocidad. Ello, también los vehículos que se dirigían y giraban hacia el este, que es donde es la entrada a la Proaño, estos vehículos también tenían que hacer una maniobra media complicada, ya que las carreteras están un poco en mal estado y es desfavorable, por lo que está una empresa que es la Fabril y que se puede hacer cargo de esto. Pero la cuestión es que las carreteras, cuando ya están en el estado donde es Montecristi, el mantenimiento es muy poco en estas zonas.